Pues muchas gracias, muy buenas tardes desde México. El día de hoy yo les vengo a compartir los resultados de un trabajo de investigación que lleva por nombre Calidad de vida en personas adultas mayores, un análisis desde el ingreso económico e indicadores multidimensionales de pobreza, que es un trabajo que se hizo de manera conjunta con un grupo colegiado de investigadores en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Antes de compartir los principales resultados de este trabajo de investigación, me gustaría en este caso dar algunas cifras sobre el envejecimiento demográfico global, que es una parte muy importante para el trabajo. De acuerdo con estimaciones de la ONU, se proyecta que para el 2050 la población actual aumente a 9.7 mil millones de personas. Este fenómeno no solo implicará un aumento absoluto en la población, sino también implicará una reestructuración global en términos de los diferentes grupos etarios. Una característica muy importante es que el grupo de 60 años y más se proyecta un incremento de 2.100 millones de personas con respecto a la cifra actual. Y dentro de estas proyecciones, el grupo de 80 años y más se triplicará hasta llegar a 400 millones en el 2050. Este panorama de lo que es el cambio demográfico global y sus proyecciones hacia 2050 dejan un punto muy importante, el cual es el siguiente. Por primera vez en el 2020, la población de 65 años y más rebasó a la de infantes menores a 5 años. Y se proyecta que para el 2050 también este grupo rebasará a la población de entre 15 a 24 años de edad. Estas características del comportamiento demográfico a nivel global siguen una tendencia muy parecida en el país mexicano. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el 2021 y 2022, en el 2020 México contaba con aproximadamente 15 millones de personas adultas mayores y se incrementó a 18 millones en 2022. Es decir, que la población de México, que es alrededor de 130 millones, creció 2% en 2 años con respecto al adulto mayor. Este crecimiento acelerado tiene muchísimas implicaciones, sobre todo a nivel de políticas públicas, ya que es urgente que en México se implementen estrategias integrales que generen un análisis de los sistemas de salud, que también incluyan un análisis de seguridad social y apoyo a las familias cuidadoras de las personas adultas mayores. De no hacerlo, las investigaciones recientes realizadas en México nos muestran que la precariedad que actualmente viven los adultos mayores se empeorará si nuestras autoridades mexicanas no hacen con urgencia una implementación de nuevas políticas para atender las necesidades de este grupo que cada vez más se ha visto con una población creciente. Al respecto, muchos trabajos han abordado la calidad de vida en los adultos mayores en México, básicamente a través de metodologías multidimensionales. Una de las más utilizadas es el método de medición integrado de la pobreza desarrollado por Julio Volvenick en el 90. Este método, llamado MIP, establece que la calidad de vida de los adultos mayores no puede ser evaluada únicamente con el nivel de ingreso económico, sino que dentro de la evaluación se deben de considerar, además de los ingresos, aspectos como la educación, la vivienda, el acceso a servicios de salud, alimentación, seguridad social, entre algunos otros indicadores que reflejen de manera objetiva las carencias que tienen las personas adultas mayores en México. Bajo este escenario, en este trabajo de investigación utilizamos el método MIP con el objetivo de evaluar la calidad de vida en las personas adultas mayores a través de un análisis que incluía el ingreso económico y también los indicadores multidimensionales de pobreza. La investigación se realizó durante el año 2022 en el estado de Hidalgo, que durante la fase de investigación contaba con 314.331 habitantes y una densidad de 1.800 habitantes por kilómetro cuadrado. En el 2022, las instituciones mexicanas
reportaron 28,176 adultos mayores con los cuales fue nuestra población objetivo. Y este trabajo lo que hizo fue aplicar un muestreo aleatorio simple a través del cual obtuvimos una muestra de 162 adultos mayores a entrevistar. Una vez que nosotros localizamos a los adultos mayores, lo que hicimos fue una entrevista que se integró por 135 preguntas distribuidas en tres aspectos fundamentales: las necesidades básicas de los adultos mayores como educación, salud, servicios sanitarios, etcétera; el nivel de ingreso económico que los adultos mayores perciben principalmente a través de dos factores: ingresos por pensión y los ingresos a través de un apoyo gubernamental, así como el tiempo libre que utilizan los adultos mayores para las actividades de esparcimiento. Una vez obtenida esta información, utilizamos el método de medición integrada de la pobreza, que básicamente analiza la calidad de vida en tres aspectos. Uno, el aspecto del ingreso económico que tienen los adultos mayores. Un segundo aspecto, que es el tiempo libre y cómo lo utilizan para satisfacer sus necesidades. Y un tercer aspecto, que son las necesidades básicas y cómo cubren estas, básicamente en términos de educación, salud, sanidad, etcétera. A través de diferentes cálculos matemáticos, lo que hace el método del BIP es darte un valor de cero, en el cual nos indica que todos los adultos mayores que tengan este valor tendrán, en este caso, la actividad satisfecha. Valores por debajo del uno, lo cual nos indicará adultos mayores ubicados en clase alta, clase media y con las necesidades satisfechas, y valores, en este caso, mayores que uno, lo cual ubicará a los adultos mayores en pobreza indigente, pobreza intensa, pobreza extrema o pobreza moderada. Les voy a compartir los principales resultados derivados del trabajo de investigación. En promedio, la edad que nosotros reportamos fue de 73 años, que es muy similar a las investigaciones realizadas tanto a nivel nacional como en otros países fuera de México. La escolaridad reportada fue de 5,11 años, es decir, ni siquiera tienen la educación primaria completa. Este es un resultado muy importante, dado que las investigaciones que se han realizado con el adulto mayor han correlacionado el nivel de escolaridad con el nivel de ingresos que pueden obtener, sobre todo en la etapa de los adultos mayores, que obviamente esto te sirve para cubrir las necesidades básicas de alimentación, medicamentos, etcétera. Los ingresos mensuales reportados en esta investigación fueron en promedio de 4,000 pesos mexicanos, de los cuales el 47% proviene de una pensión gubernamental, el 43% de una pensión laboral y el 8% de las remesas que reciben los familiares de otros países. Los principales gastos observados en esta investigación fueron el 40% destinado a la alimentación y un 25% a cubrir sus gastos médicos. También podemos obtener algunas cifras muy importantes. El 81% de los adultos mayores entrevistados presenta enfermedades crónicas, de las cuales el 41% reporta tener hipertensión, el 22% diabetes. El 80% de los adultos mayores tienen una cobertura a servicios de salud. Sin embargo, aquí algo muy importante de resaltar es que aunque los adultos mayores se encuentran inscritos en algún seguro mexicano, estos no hacen uso del mismo, dado tres características principales: los largos tiempos de espera para poder obtener una cita médica, la deficiente calidad en infraestructura que tienen los servicios médicos en México, y también el poco abasto de medicina, lo cual obliga a los adultos mayores a recurrir a, en este caso, salud privada, por lo cual gran parte de sus ingresos, como ya lo vimos, 25% aproximadamente, se destina para cubrir este gasto. El 66% de los adultos mayores presentó alguna discapacidad, principalmente adultos que tienen silla de ruedas y que no pueden subir y bajar escaleras. Y el 75% de nuestros adultos mayores entrevistados presentó tener, en este caso, acceso a Internet, teléfono fijo o teléfono celular.
Y bueno, los principales resultados que encontramos en términos de calidad de vida fueron los siguientes. El 100% de los adultos mayores presentó rezago educativo porque no tienen ni siquiera la educación básica terminada y fue el indicador de mayor carencia identificado en el estudio. El 75% de los adultos mayores reportaron tener carencias pocas o no una cobertura en seguridad social. Esto debido a que durante la etapa de juventud de los adultos mayores, en su mayoría tenían trabajos informales que no les permitió en la edad adulta tener derecho a una pensión. El 74% de los adultos mayores reportó tener limitaciones en acceso y calidad a los servicios de salud en México. Esto por las características antes descritas. El 43% reporta tener servicios sanitarios incompletos, principalmente porque en las colonias donde se realizó la investigación no se tiene el 100% de acceso a agua potable, lo que limita las duchas de los adultos mayores y la limpieza tanto del baño como de su propio hogar. Un punto 26% reporta tener espacios insuficientes e inadecuados en la calidad de la vivienda, principalmente porque los adultos mayores viven con la familia de sus hijos, en donde solamente le destinan un cuarto trasero en la mayoría de las ocasiones. En términos de servicios energéticos y de acceso a la telefonía, los adultos mayores se encontraron con un valor de cero, lo cual significa que tienen una satisfacción en estos dos servicios dados. Mientras que en la parte de lo que son los bienes durables, en donde nosotros lo clasificamos como bienes en términos físicos, como el acceso a un refrigerador, una pantalla, teléfono, cama, sala, los adultos mayores presentaron en este caso, un ponderador positivo. Estos resultados indican que, salvo en el caso de los bienes durables, las personas adultas mayores en la región de estudio se encuentran en el rango de indigencia para la parte de educación, acceso a los servicios de salud y seguridad social, en pobreza intensa para servicios sanitarios y espacio de la vivienda y solamente con satisfacción para los servicios eléctricos y de telefonía. En general, todas estas características nos generan un ponderador de necesidades básicas insatisfechas que coloca a los adultos mayores en México en situación de pobreza moderada. En términos del ingreso económico, pudimos observar que el promedio de ingreso fue de aproximadamente 4,000 pesos mexicanos, 12% por debajo de la línea de pobreza que establece el MIC, que es de 4,500 pesos aproximadamente. Este nivel de ingreso en México se ha catalogado solamente para cubrir los gastos necesarios de un adulto mayor de manera mensual destinados a la alimentación, no para cubrir gastos médicos ni para cubrir gastos en otras características, lo cual es un punto sumamente importante para tomarse en cuenta, sobre todo porque el 48% de los ingresos que tienen los adultos mayores proviene de una pensión gubernamental y dadas las características y el historial en México, que se tienen un cambio de gobierno o de mandato cada 6 años, se corre el riesgo de que en un futuro llegue un gobierno que pueda quitar este apoyo social y entonces ahí los adultos mayores perderían casi el 50% de los ingresos que actualmente perciben. Esto los colocaría de pobreza moderada hasta la pobreza indigente. Esto se correlaciona porque un estudio reciente en México, publicado en el 2025, mencionó que para tener el cuidado integral y completo de un adulto mayor, se requieren aproximadamente 22,000 pesos de manera mensual, cantidad que está muy lejos de los 4,000 pesos que en promedio se reportaron en esta investigación. Dados estos resultados, es con urgente o se llama con urgencia a los hacedores de política pública en México
que puedan tomar en cuenta estos resultados para que las políticas actuales se revisen y se puedan generar de manera integral nuevas políticas que sobre todo se enfoquen en la revisión de los servicios de salud que se tienen en México para reducir, primero, los tiempos largos de espera para obtener una cita y segundo, se genere un surtido efectivo de los medicamentos para que los adultos mayores mexicanos puedan dar seguimiento a las diferentes enfermedades que padecen y puedan de esta manera enfrentar una calidad de vida digna en un futuro. Con estos resultados, las principales conclusiones a las que se llegó esta investigación fueron las siguientes. Las personas adultas mayores en México enfrentan pobreza moderada y deficiencias en salud, educación, seguridad y condiciones de vivienda. El ponderador de carencia ingreso-tiempo mostró que los ingresos promedio se encuentran 11.59% por debajo de la línea de pobreza para la satisfacción mínima de un adulto mayor en México. Y esto se agrava porque el 48% del ingreso proviene de una pensión gubernamental. Este resultado indica una fuerte dependencia de este tipo de apoyo social que si bien mitiga la vulnerabilidad económica, resulta insuficiente para cubrir de manera sostenible las necesidades básicas de los adultos mayores en México. En conjunto, los resultados sugieren que garantizar un envejecimiento digno requiere no solo de ingresos sostenibles, sino también de estrategias públicas que fomenten la inclusión social, tecnológica y financiera, componentes clave para mejorar el bienestar integral de las personas adultas mayores. Bueno, de mi parte es todo. Agradezco mucho el espacio para compartir los principales resultados derivados de esta investigación.